buenos días, por favor no duermas más, que ha llegado un nuevo día y sin ti no va a empezar. Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy trataremos un tema especialmente importante dentro del aula regular y dentro de las necesidades educativas especiales. El día de hoy hablaremos sobre el diagnóstico pedagógico de las necesidades educativas especiales dentro del aula regular. Pero antes, te pido por favor que te suscribas, actives la campanita, dale me gusta, escribe en la cajita de comentarios para más contenido como este. Así que, comencemos. Diagnóstico pedagógico dentro del aula regular de las necesidades educativas especiales. ¿Qué es? Es un proceso continuo, dinámico y participativo que permite acercarnos a una realidad educativa. ¿Cuál es esa realidad educativa? Esa realidad educativa es las necesidades educativas especiales de las cuales hablamos en un video anterior. A esas falencias, a esas dificultades que no permiten que el estudiante o la estudiante aprenda de una manera óptima. Con el fin de conocer, analizar, intervenir y evaluar y proponer acciones que conduzcan a la mejoría académica, faciliten la decisión, la toma de decisiones orientadoras para realizar un seguimiento ¿de qué? De una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? La dificultad de aprendizaje. Una dislexia, una disgrafía, una hiperactividad, un déficit de atención. Efecto, la mejoría académica. Cabe resaltar y cabe aclarar que nosotras como docentes no somos médicos, por lo tanto no podemos diagnosticar clínicamente ni mucho menos podemos empezar a decir tomes este medicamento, esto le sirve, no. Nuestro diagnóstico es únicamente y netamente un diagnóstico pedagógico que se realiza a través de la observación de nuestros estudiantes dentro del aula, los comportamientos y las falencias en el aprendizaje, en ese proceso de aprendizaje. Nunca, nunca, jamás debemos realizar un diagnóstico clínico, por favor, porque nosotras no somos médicos, somos docentes. Sí podemos recomendar dentro de una nota o dentro de este mismo diagnóstico pedagógico que se puede realizar de una manera individual o colectiva. Dentro de la manera individual se puede recomendar, de acuerdo a la falencia, a la dificultad que presente, asistir al médico para descartar problemas médicos, para descartar, de pronto un problema visual, un problema auditivo, un problema de nutrición, ¿sí? O de pronto podemos recomendar pedir una interconsulta para psicología. Eso sí lo podemos hacer, porque recordemos que este trabajo es inter y multidisciplinario, donde intervienen varios especialistas. ¿Para qué? Para dar un efecto ¿y ese efecto cuál es? La mejoría académica. ¿Listo? Seguimos con instrumentos. Actividades educativas especiales pueden ser individual y colectivo. Individual
el niño, la niña, colectivo a nivel del curso, a nivel general, a nivel global. Este diagnóstico pedagógico maneja 3 instrumentos: la encuesta, el cuestionario y la entrevista. La encuesta es una serie de preguntas en un orden definido que va aplicadas a varios participantes. El cuestionario es un conjunto de preguntas específicas para fines específicos. Y la entrevista es una conversación profunda y directa. Tiene el mismo propósito que la encuesta. Lo único que cambia es que la interacción es 1 a 1, es decir, el docente con el estudiante, el docente con los padres de familia de ese estudiante. La interacción es 1 a 1 y de manera personal. La encuesta y el cuestionario se utilizan a nivel colectivo para diagnosticar pedagógicamente cómo va el curso a nivel general. En cuanto a estas falencias y dificultades presentadas dentro del aula regular. La entrevista se utiliza a nivel individual para ver cómo va, para indagar cómo va la estudiante, el estudiante y su entorno. Okay. Dentro del diagnóstico pedagógico, recuerden que habíamos hablado de los instrumentos de diagnóstico pedagógico. Más adelante les daré unos ejemplos más específicos sobre los instrumentos de diagnóstico pedagógico. Ahora vamos a ver la diferencia entre encuesta, cuestionario y entrevista para tener un poco más de claridad sobre los instrumentos de diagnóstico a utilizar en cada caso que se requiere. La encuesta. La encuesta, de acuerdo a las preguntas realizadas, la opción de respuesta es sí o no. El cuestionario, de acuerdo a las preguntas realizadas, se da opción múltiple. 1, 2, 3, 4. A, B, C o D. Siempre, nunca, casi siempre o casi nunca. Este es el tipo de respuesta de los cuestionarios. Y la entrevista son preguntas abiertas y cerradas. Ojo, las que tienen asterisco, que son la encuesta y el cuestionario, recuerden que son colectivas, es decir, que se utilizan para fines estadísticos, para recolectar información con fines estadísticos. Y la entrevista es a nivel individual. La interacción es 1 a 1 y la información es mucho más precisa y se requiere un poco más de investigación sobre el tema, sobre la falencia, sobre la dificultad que se presenta dentro del aula a nivel individual, a nivel estudiante. Bueno, y por último, para terminar el tema de hoy, diagnóstico pedagógico de las necesidades educativas especiales, ya les vengo a traer un ejemplo más claro
y más contundente acerca de los instrumentos de diagnóstico pedagógico y uno en particular que complementa la entrevista y que en lo personal utilizo mucho cuando tengo que hacer ese tipo de diagnósticos pedagógicos. Iniciamos. Vamos a ver vamos a ver lo que es la encuesta. ¿Ok? Dice, programa de integración escolar, encuesta, programa de integración para docentes. Dice, la siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su impresión sobre la implementación del programa de integración y el nombre. De acuerdo a sus respuestas, nos permitirá como equipo realizar mejoras en la ejecución del programa. Nombre, asignaturas que realiza, curso, fecha y firma. Acordémonos que la encuesta es un conjunto de preguntas específicas cuyo cuestionario se responde sí o no, el tipo de respuesta. ¿Cree que es necesario un proyecto de integración escolar? ¿Sí o no? ¿Funciona el proyecto de integración escolar dentro del establecimiento? ¿Sí o no? ¿Conoce las necesidades educativas especiales que se atienden en el proyecto? ¿Sí o no? Considera en general que las estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen avances en sus aprendizajes, ¿sí o no? ¿Cree que los estudiantes y los estudiantes con necesidades educativas especiales están socialmente integrados e incluidos? ¿Sí o no? ¿Existe una adecuada comunicación entre los profesionales del proyecto de integración escolar? ¿Sí o no? Los profesionales del proyecto de integración escolar han sido un apoyo para el desempeño de su labor. ¿Sí o no? El trabajo colaborativo se articula de manera eficiente entre los profesionales del proyecto de integración escolar, equipo directivo y docentes de aula. ¿Sí o no? Entonces vemos que aquí son preguntas específicas que su rango de respuesta es sí o no y nos lleva a fines estadísticos. Continuamos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cuestionario. Agradecemos su interés en participar de este cuestionario diagnóstico del establecimiento. Responder este cuestionario le tomará 20 minutos aproximadamente. Cada respuesta es muy valiosa. Desde ya agradecemos su valioso aporte. Entonces, aquí vemos, como bien lo vimos en el ejemplo, dice que de acuerdo a las preguntas son de opción, las respuestas son de opción múltiple. Entonces acá nos dice 1, 2, 3, 4, no aplica y no observado. 1. Se realizan acciones cuyos propósitos son difusos para los actores del establecimiento educacional y se implementan de manera asistemática. 2. El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos los actores de la comunidad educativa cuyos propósitos son sistémicos.
3. El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos los actores de la comunidad educativa, con una sistematicidad y progresión secuencial de los procesos y con una orientación a la mejora de los resultados asociados. Estas características implican que una tarea del establecimiento educacional ya puede ser definida como práctica institucional o pedagógica. Cuarto, la práctica incorpora la evaluación y perfeccionamiento permanente. No aplica se refiere a aquellas prácticas que no son aplicables a la realidad del establecimiento educacional y que no refieren a procesos institucionales y pedagógicos relevantes para el logro del objetivo y meta estratégica. No observado se refiere a aquellas prácticas que usted como apoderado no ha tenido ocasión de observar en el establecimiento. Entonces, acá lo que se está haciendo es definir cada una de las respuestas para dar una mejor respuesta, para responder mejor a ese cuestionario. Dice, dimensión y aprendizaje en el aula, proceso generar a evaluar. Describe los procedimientos que aplican los docentes en sus clases para asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje estipulados en las bases del Ministerio de Educación. Las acciones en este sentido se enfocan en el uso de estrategias efectivas de enseñanza y manejo de clase. Entonces, como podemos observar aquí, dentro de este ejemplo, están las preguntas, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que anteriormente les leí que son las opciones de respuesta, ¿sí? Sugerencias, comentarios, otros. Los profesores imparten las clases en función de los objetivos de aprendizaje estipulados en el currículum vigente. Mi hijo, mi hija me cuenta que los profesores conducen las clases con claridad y que logra despertar su interés. Los profesores logran que mi hijo aprenda en el aula. He observado que los profesores se interesan por sus estudiantes y que valoran sus logros y esfuerzos. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine a enseñar y explicar a los niños sobre los contenidos. 6. Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean responsables y estudien de una manera independiente. De acuerdo a las respuestas que se den, también sirve para fines estadísticos. Recordemos que tanto encuesta como cuestionario son aplicados de manera colectiva. Entrevista. Ya recordemos que la entrevista es 1 a 1 para tener una investigación más profunda e interactuar con la persona e indagar más profundamente el tema que se quiere investigar. Entrevista. Recordemos también que son una serie de preguntas abiertas o cerradas que nos dan una respuesta que es de tipo individual. 1. ¿Cómo soluciona las situaciones que se presentan en el aula? 2. Mencione cuáles son las estrategias de control de grupo que se implementan en el salón de clase. 3. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el aula? 4. Dentro del aula se encuentran niños y niñas con necesidades educativas especiales. 5. ¿Cómo son integrados e incluidos estos estudiantes con necesidades educativas especiales? 6. ¿Cómo es la participación de los padres de familia en las actividades de la institución? 7. ¿Cuáles son las dificultades a nivel escolar y áulico, es decir, dentro del aula, debido al contexto en el que se encuentra la escuela? Esta entrevista va dirigida a un docente para investigar cuál es su quehacer, qué hace, cuáles son sus estrategias, qué tanto ha investigado, qué tanto ha estudiado su quehacer, todo esto, ¿ok? Y
yo lo complemento con algo que personalmente a mí me gusta aplicar y ya es una entrevista para el estudiante y los padres de familia. Y se llama estudio de caso. El presente estudio de caso se realiza, entonces ponemos el nombre de la institución ubicada en, se da la dirección y el barrio. 1. Datos de identificación. Nombre del estudiante, fecha y lugar de nacimiento, sexo, teléfono, documento de identidad, edad y dirección. Aquí ya sería la entrevista a los padres de familia. Diagnósticos médicos que se le hayan dado al niño o a la niña. Antecedentes familiares, antecedentes obstétricos, datos del recién nacido. Cómo fue y cómo sigue siendo su desarrollo. Sostuvo cabeza, se sentó con apoyo, se sentó solo, gateó, primeros pasos con apoyo, caminó solo, subió escaleras, bajó escaleras, corre sin dificultad, lleva objetos a la boca, realiza movimientos orientados de brazos, manipula objetos constantemente, lleva la cuchara a la boca solo o con ayuda, come solo, realiza movimientos coordinados como aplaudir, rasga, arruga y raspa papel, mano dominante, imitación de sonidos, balbuceo, primeras palabras, responde a su nombre, entiende instrucciones, pronuncia claramente palabras, utiliza palabras y frases correctamente, sostiene diálogos, tuvo contacto visual con la madre durante la lactancia, sonrisa social. Vemos que ahí está aplicado tanto para preescolar, para maternal, preescolar y primaria. Reacción de angustia y llanto ante extraños, indica necesidad de ir al baño, participa en juegos grupales, duerme solo, duerme toda la noche, horas promedio de sueño y habilidades académicas. Ya después de que se sostuvo esta entrevista y de acuerdo a lo que uno ha observado dentro del aula regular, es imprescindible investigar, hacer una investigación más profunda a nivel teórico para saber claramente en qué terreno estamos y qué pasos debemos seguir y qué metodología debemos utilizar para trabajar en la mejora de esa falencia que hemos observado. Para efectos del desarrollo de este estudio de caso, se pretende analizar. Entonces, ahí escribimos lo que se pretende analizar. Por ejemplo, un déficit de atención, una disgrafia, una dislexia, una discalculia. Entonces, ahí que nos ayudarán a entender un poco más la necesidad educativa especial en la que el estudiante se encuentra. De acuerdo a la necesidad educativa que el estudiante tenga, se investiga el concepto de esa necesidad educativa, es decir, qué es discalculia, qué es disgrafía, qué es hiperactividad, qué es déficit de atención. De acuerdo a eso, da. Características de esa necesidad educativa especial. ¿Qué características tiene un niño que tiene hiperactividad, déficit de atención, dislexia, disgrafía, discalculia, tartamudez? También hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué ayuda y qué recursos puedo implementar según esa necesidad educativa especial adaptar, para adaptar esa a, ese, a esa planeación? ¿Listo? Esto sería todo. Espero que este tema sea de mucha ayuda, de gran ayuda. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño para todos los docentes. Y por favor, nuevamente les pido
que se suscriban, que activen la campanita, que le den me gusta, que escriban en la caja de comentarios sus inquietudes, sus críticas constructivas, todo lo que tengan que decir, estaré dispuesta a leerlos. Nos vemos. Gracias.